a comenzar a hablar un poquito de Inmunocal. Y bueno, obviamente nuestra empresa, que se llama Inmunotech, es una empresa dedicada a la investigación, y nuestra empresa es una empresa que tiene 35 años de respaldo científico en investigaciones y tiene 15 años que cotiza en la bolsa de valores y con un equipo de médicos realmente profesionales, etcétera, etcétera. En un principio, hace 35 años, cuando el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia empezaron a investigar este producto, se llamaba HMS 90. Después ya le cambiaron a Inmunocal. Y obviamente este descubrimiento es algo tan importante que se le compara al descubrimiento de la penicilina. ¿Y qué es lo que hace Inmunocal? Incrementa el nivel de glutatión. Le da al cuerpo, le provee al cuerpo lo necesario para que nuestro cuerpo produzca el glutatión. Y esa es la palabrita que vamos a utilizar en esta mañana. Y realmente, si nos ponemos a pensar, esta palabra empieza a tomar auge en los años 80, cuando comienza el SIDA. Y cuando comienza el SIDA, cuando aparece el SIDA en el mundo, los investigadores se dan cuenta de que el que tiene SIDA, su sistema inmunológico trabaja deficientemente, no trabaja bien. Por eso el VIH-Sida se le llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Nosotros tenemos que decir que el sistema inmunológico, de lo que habla la inmunodeficiencia del SIDA, es la primera barrera que enfrenta virus, bacterias, hongos, parásitos y toxinas. Tenemos que decir también que nuestro sistema inmunológico que Dios nos dio, gracias a Dios, nos permite eliminar toxinas. Por eso, gracias a Dios, no tenemos cáncer. ¿Sí? Y el que tiene VIH-Sida, su sistema inmunológico es tan deficiente que del 12 al 15% de las personas que tienen VIH-Sida desarrollan cáncer, sea un linfoma o un sarcoma de Kaposi. Y que frecuentemente no mueren del cáncer porque mueren antes por la infección por una bacteria. Normalmente es una neumonía por Pneumocystis carinii. Bueno, yo no sé si aquí haya doctores. ¿Hay doctores aquí? Y si yo me equivoco, pues me dicen: doctor, estás equivocado, ¿verdad? Pero esa es la realidad de las cosas. Ahora, tenemos que saber que cuando nosotros nacemos, esta proteína que se llama glutatión, que está formada por 3 aminoácidos esenciales, este glutatión, cuando nosotros nacemos, normalmente tenemos completamente lleno nuestro tanque de gasolina de glutatión, que así le vamos a llamar. Pero cada 10 años, ese tanque de gasolina de glutatión pierde el 10.2% de esa gasolina. De tal manera que en los primeros 10 años ya perdimos el 10.2% de glutatión de nuestro cuerpo. Y recordemos que el glutatión es el responsable del buen funcionamiento del sistema inmunológico. Pero perdemos el 10.2 cuando tenemos una buena alimentación, cuando tomamos 8 vasos de agua, cuando comemos frutas y verduras, cuando no estamos estresados, cuando no comemos en exceso grasas ni azúcares refinados. Entonces perdemos el 10.2% cada 10 años. Pero si sucede lo contrario y somos unos indisciplinados y no tomamos agua, tomamos mucho refresco, comemos muchas grasas, no hacemos ejercicio, estamos estresados, entonces ese tanque de gasolina se vacía más rápidamente. O cuando tenemos deudas. Y realmente el estrés casi es sinónimo de deuda o de enfermedad. Entonces nuestro tanque de gasolina de glutatión se vacía. Y hace 30 años, cuando descubren lo del SIDA, se dan cuenta de que el que tiene SIDA solamente tiene una pequeña cantidad de gasolina de glutatión. Y cuando se le acaba este cachito de gasolina, esa reserva, pues su carro se le acaba. Y entonces ya el paciente con SIDA prácticamente llega a la muerte. En este contexto nosotros queremos hablar exactamente de que el que pierde el 10.2% es una persona metódica. Como nosotros no podemos ir a la gasolinera y decirme: me da 10 litros de glutatión, porque no hay manera de restituirlo, y realmente son pocos los alimentos que nos incrementan un poquito el nivel de glutatión en nuestro cuerpo, entonces solamente los vegetales crucíferos como el brócoli o el cardo mariano, que aumentan un poquito el nivel de glutatión, pero realmente el único que lo puede aumentar es Inmunocal, y ese Inmunocal es lo que le da lo necesario al cuerpo para que el glutatión se incremente.
De tal manera que la mala alimentación, ya decíamos, el exceso de azúcares refinados, el no tomar agua, el no hacer ejercicio, el estar estresado, las radiaciones, ¿quién no tiene celular, quién no tiene computadora? El avance de la edad, yo tengo 61 años, la contaminación, los desechos industriales, todas estas cosas originan que nuestro tanque de glutatión se vaya vaciando y con esto nuestro sistema inmunológico no actúe, no trabaje eficientemente. De tal manera que cuando disminuye la cantidad de glutatión, lo que nos va a llevar es a la enfermedad. A través de 30 años o más de 30 años, cuando empieza a ver la investigación sobre el glutatión, bueno, los investigadores empiezan a ver primero sobre el SIDA y después sobre todas las enfermedades y se dan cuenta que el común denominador de la enfermedad es la disminución o el nivel bajo de glutatión y que en este momento perdemos la salud y podemos entrar en la enfermedad, aunado a todo lo que acabamos de mencionar. De tal manera que cuando disminuye el glutatión, lo primero que sucede es que nos vamos a oxidar, porque el glutatión es el principal antioxidante de nuestro cuerpo. Y la oxidación nos lleva a enfermedad y a envejecimiento. Y yo le hago una pregunta: ¿quién quiere estar viejo? Yo tengo 61 años y no quiero estar viejo. Y nadie queremos estar viejo, queremos ser útiles, queremos funcionar, ser útiles para la sociedad, etcétera, etcétera. Por eso le pusimos aquí oxidación, enfermedad y envejecimiento. Yo soy el doctor Carlos Mendoza Díaz, médico cirujano y partero y soy especialista en terapéutica homeopática. El ejercicio, decíamos, tenemos tantas ocupaciones que no le damos crédito al ejercicio. La alimentación, ¿qué es lo que comemos? ¿Esto o comemos las frutas y verduras? ¿Qué nos gusta más? Los medicamentos, las cirugías, está plenamente comprobado que cuando hay una cirugía cruenta, una cirugía extensa, normalmente se producen trillones de radicales libres. Y un trillón son 3,000 millones de radicales libres. Y esto nos lleva al envejecimiento. ¿Por qué? Por los anestésicos, por el estrés, por los medicamentos, etcétera. Esto es lo que nos oxida. Y bueno, el principal autor de esto son los radicales libres, y Denham Harmon ya los había mencionado, como el aumento de radicales libres nos lleva al envejecimiento acelerado y a la enfermedad crónica degenerativa. ¿Y qué es un radical libre? Es una molécula inestable que le falta un electrón, H2O, y aquí es HO. Y por faltarle este hidrógeno se vuelve una molécula inestable que es muy reactiva, es una molécula que es muy reactiva, que es capaz de lesionar la célula en el núcleo, en la membrana, etcétera, etcétera, e inclusive llevarnos a lo que es la muerte celular espontánea o apoptosis. Normalmente oímos mucho de apoptosis y decimos, bueno, ¿qué es eso? Es muerte celular. Las células tienen un término, un promedio de vida, y cuando su muerte se lleva antes de tiempo, eso se le llama apoptosis. Y bueno, esta es la gráfica de parte de un gen. Este es el ácido desoxirribonucleico, y el ácido desoxirribonucleico tiene unos aminoácidos que son tiamina, adenina, citosina, guanina, en este orden. Cuando hay un daño aquí, como aquí está el código genético, la mitad de lo que yo recibí de mi papá y la mitad de lo que yo recibí de mi mamá de herencia, y no estoy hablando de millones de dólares, ni de carros, ni de casas, sino estamos hablando de enfermedades. De tal manera que cuando los radicales libres se incrementan, se rompe la membrana celular, se daña la estructura de la célula, alteran el núcleo, fragmentando, rompiendo el ADN y también causando mutaciones como esta de aquí, que es una alteración en la secuencia del DNA. Como esta célula se va a dividir por mitosis, va a dar lugar a dos células que tienen el ADN patológico enfermo. Y esas dos células dan lugar a 4, y esas 4 a 8, 16, 32. Y aquí está el embarazo de una enfermedad. Y dependiendo la carga genética es la enfermedad que va a sufrir el paciente o la persona. Yo les hago una pregunta: ¿quién de aquí tiene un pariente o dos parientes que tengan diabetes mellitus? Y levante bien su mano. Fíjese nada más, es más de la mitad de las personas. Entonces, imagínense, aquí comienza la enfermedad prácticamente, en lo más íntimo de nuestro cuerpo, ¿sí? Como siempre hablamos de estrés oxidativo, y a veces no sabemos qué es el estrés oxidativo, yo le voy a dar la definición aquí.
Dice, el estrés oxidativo es la concentración intracelular aumentada de por lo menos una de las especies reactivas del oxígeno o del nitrógeno que induce a la muerte celular por apoptosis. Eso es lo que es el estrés oxidativo. Eso es de lo que habla Luc Montagnier, pero bueno, ese es un paréntesis. Obviamente que el consumo de comida chatarra, el alto consumo de azúcares, todo esto nos lleva a que nuestro pueblo sea el que tiene más obesidad y sobrepeso en el mundo, infantil y adulta. Hay los aspirina, antibióticos, antiácidos, antihistamínicos, etcétera, los corticoides y los tratamientos agresivos como el paciente oncológico que tiene cáncer, pues sufre más de la oxidación y de la producción de radicales libres. Y ahí es donde Inmunocal, al incrementar el nivel de glutatión, minimiza los efectos